Gracias, Señor, le damos por este tiempo de poder compartir su palabra y pedimos sabiduría, Señor, y que prepare nuestros corazones también para su palabra, para que cada uno de nosotros salga en esta mañana edificados en su conocimiento y que también podamos recurrir a usted siempre en oración. Que lo hagamos correctamente y que podamos, Señor, cumplir también sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas, y una de ellas es orar sin cesar. Le damos gracias y le pido, Padre, por cada uno de mis hermanos que está esta mañana aquí, las familias representadas, por sus corazones, por sus vidas, por nuestra vida también, Señor, y que limpie nuestro corazón y perdone nuestras faltas, nuestras ofensas, nuestros pecados, Padre Santo, y que en este tiempo su palabra sea glorificada y sea exaltada sobre todo nombre. Le doy gracias, Señor, y lo pedimos todo en el precioso nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. La puerta de hierro, descrita en el libro de Hechos, el capítulo 12, versículo 1 al 17, es lo que quisiera compartirles en esta mañana de manera breve. Este texto, el que yo quiero enfatizar, tiene que ver con la oración, pero la oración que tiene un carácter de intercesión, pedir el favor a Dios por otra persona. Nosotros estamos acostumbrados casi siempre a orar por nuestras necesidades solamente, pero el Señor nos pide que oremos por nuestro prójimo, que oremos por los que nos rodean, que oremos por nuestros hermanos e inclusive que oremos por nuestros enemigos. Y esto solo se puede lograr con el Espíritu Santo y el poder que Dios nos da a través de este Espíritu Santo. De otra manera, en nuestras fuerzas sería difícil orar por una persona que le ha hecho daño a usted. Pero en esta mañana vamos a ver lo que tiene que ver con ciertas oraciones de intercesión que nosotros vemos en la Biblia para aprender lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida diaria también, con aquellas personas que tienen alguna dificultad o algún problema. Nos tocará a nosotros también pedir oración a los hermanos por nosotros mismos. Y en alguna ocasión, en el tiempo de oración aquí abajo en la iglesia, tuvimos un tiempo la conducta de que cuando llegábamos, aproximadamente 10, 14, 25 personas máximo, lo que hacíamos era orar unos por otros. Pero hay algo importante antes de orar por una persona, y es preguntarle a esa persona qué necesita, qué desea que oremos por él. Porque a veces pasa esto, oramos por algo que esa persona no necesita. Y esto, hermanos, nos hemos dado cuenta a través de ciertas situaciones, inclusive en la iglesia. Estamos orando por cosas que ya no se necesitan. Y fíjense que es bueno ese ejercicio hacerlo, porque solamente para recordar en forma muy breve, aquí estuvimos un hermano muy querido con una enfermedad muy grave. Y en ese tiempo, nuestro hermano, con toda la dificultad de su enfermedad sin poder moverse, él venía a oración los miércoles a las 7 de la noche. Eso es impresionante, cómo una persona puede moverse en el Señor aunque tenga un problema físico serio. Y estando en ese tiempo en oración, nuestros hermanos, llegó una persona nueva a la iglesia con mucho deseo de orar. Y le decía a nuestro hermano cuando llega con la dificultad para sentarse inclusive con los dolores de sus huesos, esta persona le dice a él, estábamos alrededor de nuestro hermano, conociendo su enfermedad grave. Y esa persona con su buena intención en el corazón le dice, hermano, permíteme orar por ti. Claro, ora por mí.
Porque esta persona le dice a él, porque yo sé cómo tú te sientes. Y les digo algo. Nuestro hermano enfermo le dijo a esta persona, no digas cómo yo me siento, porque tú no sabes cómo yo me siento. Yo te voy a decir por qué tienes que orar por mí. Y miren, la buena intención se convierte en un problema. Porque al final la necesidad de nuestro hermano era otra. A veces tal vez no es por la enfermedad, es por otras causas o por otras cosas, por sus hijos, por sus recursos económicos. Pueden ser muchos factores, pero un buen ejercicio, mi querido hermano, que hemos aprendido durante estos años es, pregunte, ¿qué quiere que oremos por usted? Bien interesante e importante, porque las oraciones tienen que ser específicas. En el libro de Hechos, el capítulo 12, empieza de una manera en la que la iglesia tiene que participar activamente. Y es lo que estamos haciendo hoy en día con la situación de nuestro querido, amado hermano Amílcar. Una oración de intercesión que va a llegar al lugar más recóndito de la tierra, porque la oración llega y abre cadenas. Versículo 1, capítulo 12 del libro de Hechos dice, en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, repitamos todos, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Una oración de intercesión que estamos haciendo desde aquí. Y hermano, es lo que el Señor nos pide. Orar por un hermano que tiene una dificultad, cualquiera que sea esa dificultad. Y no tenemos problema porque lo podemos hacer en nuestra iglesia, en nuestro grupo de oración, en nuestra casa, en nuestro trabajo. No hay límites para orar. Y por eso aquí la palabra del Señor dice orar sin cesar. Lo que significa que constantemente yo me estoy acordando de mi hermano y de su problema. Y yo les puedo asegurar que todos los que estamos aquí estamos pensando en Amílcar constantemente. Yo le puedo decir. Porque es una preocupación del momento y es una preocupación importante. No solo por Amílcar, sino por nuestro pastor, por hermana Katy, por la familia pastoral Richie, por Raúl, por Marlene, por todos los que están allá. Es orar sin cesar, es tenerlos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y la pregunta que yo haría, hermanos, en esa parte que dice, y la iglesia hacía oración sin cesar por él, ¿qué le pedirían al Señor por él? Hágase usted esa pregunta. Pablo está en la cárcel. Jacobo, apellidado parte de los Boanerges, íntimo del Señor Jesucristo, decapitado. Primera enseñanza, los hijos de Dios no están exentos de problemas. Todos estamos expuestos a sufrir, inclusive la muerte. Así que cuando el Señor Jesucristo recibe la propuesta de los Boanerges, Jacobo, Santiago y Juan, Santiago y Juan, ellos le proponen al Señor Jesucristo, inclusive la madre de ellos se acuerdan que le propone, bueno, cuando esté en su reino, Señor, ponga un hermano aquí y el otro acá. Sencillo. Pues eso no me es dado darlo, dice el Señor Jesucristo. La copa que yo bebo, le dice el Señor, a ellos pueden beber.
y del bautismo con que yo soy bautizado también. ¿Qué significaba eso? Que iban a sufrir las mismas agravios, vituperios y daños que el Señor Jesucristo iba a recibir. Eso significaba que la promesa de sufrir por Cristo se estaba cumpliendo. El primer mártir de los 12 apóstoles, después que se reemplaza a Judas por Matías, es el primero que muere en esta condición bajo la mano de Herodes o Satanás. El enemigo actúa así. El enemigo quiere destruir la iglesia, pero no va a poder. Y vuelvo a la pregunta. Pedro está en la cárcel. Algún hermano está con una dificultad, pero en este momento es Pedro el que está en la cárcel custodiado con 16 soldados, cadenas y una puerta de hierro. ¿Qué pediría usted al Señor por él? ¿Cuál sería su oración de intercesión? Voy a ponerle algunos ejemplos, hermanos, porque lo tenemos que hacer. Es una práctica que tenemos que desarrollar. La primera, y lo vamos a ver, lo que pasa, lo que el Señor hace. Tal vez pediríamos, Señor, ablanda el corazón de Herodes para que lo libere. ¿Verdad? Esa puede ser una. La otra, bueno, que los guardias tengan compasión de él y le den la llave y pueda salir. Esas son oraciones que podríamos pedir, ¿verdad? Pero uno se da cuenta de que el Señor trabaja de una manera impresionante. Nuestra mente humana pide cosas que no van a ocurrir en la mente y en los pensamientos de Dios. Van a ocurrir cosas sobrenaturales. Y nosotros tenemos que estar claros y pendientes de lo que viene, pero esperando en la respuesta de Dios. La iglesia estaba haciendo oración sin cesar por Pedro. Recuerden esa parte. Las oraciones de intercesión en la palabra del Señor en la Biblia son muchas. Quiero que vayamos al libro de Nehemías y veamos una oración de intercesión por una nación. Nehemías ora por su nación. Nosotros debemos orar por nuestra nación. Pero, ¿cómo debe ser esa oración? La oración en el libro de Nehemías es una oración conmovedora y de mucha importancia para aprender que nosotros tenemos que involucrarnos en el problema del hermano, pero involucrarnos de corazón, sentir el dolor y la tristeza y la preocupación del hermano. Primer ejemplo tiene que ver con la nación hebrea, el pueblo judío, Jerusalén. Estaba destruida la ciudad. Y el Señor pone en el corazón de Nehemías el deseo de restaurar los muros de la ciudad. Fíjense lo que dice aquí en Nehemías capítulo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías: aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice ayuno e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. El dolor se debe sentir, porque la oración de intercesión, en este caso de Nehemías, es para ayudar a su pueblo que está destruido. Y cuando la oración lleva a esa connotación, tiene poder. Es una oración de intercesión poderosa porque lleva el sentimiento
del sufrimiento de la otra persona o de las otras personas. Y la oración, como hemos compartido muchas veces allá en nuestro grupo de oración y con algunos hermanos, tiene diferentes intensidades. Y es sencillo verlo. Cuando usted está bien, su oración es un poco ligera. Reconozcámoslo, hermano, en el corazón. Es ligera, todo está bien. Señor, gracias. Cuando la situación aprieta, la oración aprieta. Y a usted ya no está igual. Y a usted sufre y clama. Por eso hay tantas palabras en la Biblia que aumentan la intensidad de la oración en base a su problema. Clamar, rogar, suplicar, pedir, ¿verdad? Todas esas cosas las vamos a experimentar. Jacobo fue decapitado, querido hermano, por la causa de Cristo. Nosotros tenemos aflicción, tendremos aflicción y tendremos que poner en práctica estas oraciones. No voy a desarrollar ese capítulo, pero al final de cuentas, esta oración con el dolor de ver al sufrimiento del pueblo tuvo un efecto en el rey y permitió a Nehemías como copero, un puesto altísimo en la corte, ir a restaurar los muros. Y todo lo que se necesitó para la restauración, el Señor lo dio a través de otras personas. Porque el Señor, cuando abre la puerta, nos va a dejar caminar con todos los recursos que necesitamos. Así lo estamos viendo hoy en día también con nuestros hermanos. Esa oración por la nación. Pero hay oraciones que uno pide por sus familiares. El caso para mí más impresionante y que realmente tiene mucha enseñanza es el ejemplo de Abraham y de Lot. Abraham y Lot, familias. El sobrino. Trabajan juntos, crecen juntos, prosperan juntos y llega un momento en que ya no pueden estar juntos porque tienen demasiado. Pero veamos en el contexto del pasaje, el capítulo 13 de Génesis, y veamos lo que el Señor nos dice con relación a estas dos personas y cómo Abraham intercede y ora por su sobrino Lot. Abraham y Lot se separan. Capítulo 13, Génesis, capítulo 13. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas del Negev hacia el Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Problema. Primer detalle aquí es la madurez de Abraham. Y algo que
debemos de aprender también es que en el caso de estas dos personas, estas dos familias, dos personas que son familia, como nosotros somos familia, como nosotros somos hermanos en Cristo, no debe haber altercados. Miren el primer detalle. Tenemos que ser maduros para evitar los altercados en la iglesia. Y lo que a mí me llama la atención grandemente es, escoge tú. Y esta es una enseñanza grande, porque aquí la madurez de Abraham es tan alta que dice, no importa lo que tú escojas, Dios me va a dar a mí algo mejor. Miren, déjelo. ¿Y qué sucedió con Lot? Se fue pegando al pecado, se fue pegando a hombres malos de Sodoma y Gomorra, y eso iba a tener una consecuencia posterior con las oraciones de intercesión de Abraham para él. Y pasa en nuestra vida también. Yo recuerdo alguna actividad que tuvimos en la iglesia hace años para apoyar ciertas misiones. Y como el pastor ha dicho anteriormente, y nos pasa en la iglesia, usted hace la comida, usted la trae a la iglesia y usted mismo se la compra. Uno mismo se la compra. Y en esa ocasión había dentro del platillo pechuga y muslo encuentro. Y resulta que se armó una trifulca no pequeña, como dice la Biblia, por culpa de la pechuga y el muslo encuentro. Porque costaban lo mismo. Y un hermano, un poco no inmaduro, se enojó porque le dieron muslo encuentro. Y fíjense que esas cosas son las que estamos viendo aquí. Déjelo que se coma la pechuga. Usted coma ese muslo encuentro, le va a saber más rico. Yo aprendí a comer muslo encuentro así porque era de la pechuga, antes. Pero después le agarré el sabor al muslo encuentro. Y esas cosas no deben de ocurrir en nuestra vida tampoco. Lot se fue acercando al lugar donde el Señor iba a mostrar su ira y su juicio por el comportamiento de los hombres de ese tiempo, Sodoma y Gomorra. Y le iba a tocar a Lot el castigo. Estaba muy cerca. Pero miren la oración de intercesión que está en el capítulo 18 de Génesis, que es una oración de intercesión larga, donde Abraham, por amor, le pide a Dios muchas veces que perdone a los justos que se encuentren en un lugar de pecado. Dice el versículo 23. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo por el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti de hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. 26. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirá por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare 45. Aquí hay una cuenta, hermano, que va bajando, y no se la quiero leer porque es larga, hasta 10. Y veamos aquí el carácter tan paciente de Dios para nuestra vida. Yo creo que tal vez nosotros no aguantaríamos esas peticiones tan seguidas. Pero todo lo que hace Abraham por amor de su sobrino, una oración de intercesión por la vida de su sobrino y de su familia, no importa el costo de cuántas veces se lo tengamos que decir al Señor,
Y hay que seguir orando y no desmayar, como dice la palabra. Esa es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Porque a veces podemos flaquear en el camino, pero no. Tenemos que seguir orando y pidiéndole al Señor por la petición que nosotros hayamos hecho. Y cuando uno ve este capítulo de la intercesión de Abraham por su sobrino, hubiera sido más fácil decirle, Señor, sálvame a Lot. No era más sencillo, sálvame a Lot, mejor yo ¿por qué estoy bajando la cuenta 50, 45, 40? Pero es el corazón temeroso de un hombre temeroso a Dios y respetuoso de la voluntad de Dios por lo que Él hace de la oración así. Hoy en día, nosotros sabemos que podemos pedir la petición directa y lo estamos haciendo. Pero miren ¿qué pasó al final? La oración fue contestada de Lot, porque ustedes conocen el resultado. Lot sobrevivió al ataque de Sodoma y Gomorra, sobrevivió por la misericordia de Dios y una oración de intercesión larga. La primera que vimos fue una oración con mucho sentimiento por el pueblo hebreo. Y esta oración, una oración extensa con amor para salvar a su sobrino. Miren que tiene resultado. ¿Cuál de ellas nosotros vamos a aplicar en nuestra vida con los que nos rodean? Todas las podemos aplicar. Y la tercera ejemplo es el paralítico de Marcos 2. Y aquí hay detalles que debemos nosotros de tomar en cuenta en el proceso de la oración, cuando la oración cambia a una intervención. Porque la oración es necesaria para empezar, pero la intervención, de la manera que el Señor nos los pida hacer, lo tenemos que hacer. Orar y actuar. Orar y actuar. Dice Marcos 2, Jesús sana a un paralítico. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. 4 se repite muchas veces. 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Hoy en día no se podría hacer eso, porque abrir un agujero en este techo está difícil, está muy alto. Y fíjense que el detalle aquí es el mérito de los camilleros. Hay que ser camillero. Aquí la oración se transforma en acción. Oramos por este hombre que está paralítico, pero tenemos que hacer algo. Vamos a llevarlo entre 4, porque nada más tiene 4 extremidades, ¿verdad? Si ya meten uno más, dañan la camilla, hermano. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y el versículo 11 dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. El mérito en este caso es para los camilleros. No les importó abrirle el techo a la casa, pero que le presentemos al Señor Jesucristo es lo más importante. Y cuando uno ve este escenario, uno se da cuenta de que el enfermo no puede hacer nada. Él está a merced de que lo ayuden. Él no se puede valer por sí mismo. Entonces dice, bueno, hermano, eso fue en el tiempo, aquel tiempo no había medicamentos, no había... No. El detalle es
que un enfermo no se puede corregir él mismo porque él no sabe el tratamiento. Aquí necesitamos apoyo de los camilleros. Y dentro de ese apoyo de los camilleros estamos nosotros. Hay personas que no van a querer venir fácilmente a la iglesia. Nosotros tenemos que ser camilleros. Tráigalo. No arrastrando tampoco, porque no lo va a traer usted arrastrando por los pies aquí. No, dice mi hermano que por el techo también podría ser, pero está difícil. Y yo he compartido algunas veces esto, en que el llevar la camilla es pesado. Pesado. En el campo de fútbol, cuando uno ve los partidos de fútbol, eso es unos metros nada más. Pero en la vida, esa camilla hay que llevarla a bastante distancia. Una persona que yo aprecio mucho, ya partió con el Señor, le compartimos la palabra, tenía una emisora de radio y yo participaba en unos programas ahí. Me dice, yo le invito a la iglesia donde me congrego, a la iglesia Bautista del Dorado, quisiera que usted conociera la palabra, porque tiene un corazón simpatizante con el Señor. Ese es el primer detalle que usted dice, invítelo. Ya yo sabía que éramos los 4 camilleros ahí. Mis 2 hijos, mi mujer y yo, ya éramos 4. Sí, cómo no, pero le digo algo, querido doctor, amigo, hermano, yo antes de ir a cualquier parte tengo que desayunar. Y la escalera de mi casa es muy grande. Yo me demoro como 15 minutos bajando porque tengo problemas en la cadera. No hay problema. Esperemos. Baje. Y vamos a desayunar. Oh, muy rico. Desayunamos. Eso fue una mañana de las 6 de la mañana, hermano, para llegar aquí a las 10. Y llegamos a la iglesia después de la caminata, la escalera, la comida, el desayuno, y llegó. Oh, esta silla está un poco incómoda. ¿Nah? Otra vez, agárrale la cosita a la camilla. Sí, vamos a conseguirle una silla. Ahí está la silla. Empieza el culto y termina el culto. Vamos de nuevo el proceso para atrás, a almorzar antes de subir la escalera. Carguemos la camilla. Y resulta que llega y antes de subir su escalera de 20 minutos, oiga, ¿y qué le pareció la palabra del Señor? ¿Qué le pareció la congregación? Bueno, le digo algo un poco largo, ¿no? Cantaron mucho. Ya yo tenía hambre. Hay gente que se va sincerando, ¿no? Dice, ok, ¿cuándo vino de nuevo? Nunca. Porque realmente aquí lo importante es seguir cargando la camilla. No importa, y usted le sigue compartiendo el Señor, pero entonces si no quiere venir, ¿qué tenemos que hacer? Orar por ella. No puede venir, pero nosotros vamos a llegar ya con oración. Y fíjense que aquí me gusta este pasaje del paralítico porque efectivamente la oración que hemos hecho por la persona se tiene que convertir en algún momento en acción. Traerla, llevarla. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo. ¿Para qué? Para presentarla delante del Señor. El Señor hará en la vida de esa persona lo que tiene que hacer. Y lo que yo preguntaba regresando al libro de Hechos, ¿qué usted hubiera orado por Pedro? Oiga, la situación está difícil, ya se nos fue un hermano, murió decapitado. Pedro está a punto de morir también porque ya fue decapitado Jacobo. Bueno, miren lo que el Señor hace. Y esa es la forma en la que vamos a terminar hoy. El versículo 6 dice, después que la iglesia está orando y hacía sin cesar oración a Dios por él, que es lo que estamos haciendo con nuestros hermanos, dice el 6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre esos 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Cómo puede uno dormir en la cárcel? Y
y con la sentencia de la posible muerte para el día siguiente. ¿Cómo se puede hacer eso? O sea, realmente hay que tener realmente la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento en nuestro corazón, para poder lograr el nivel de dormir ante una tormenta. Eso se logra, ¿cómo? Solamente con la confianza de que el Señor está a nuestro lado todo el tiempo, está con nosotros todo el tiempo, y que si morimos es ganancia. Pero realmente el primer detalle que vemos aquí es ese. Qué impresionante testimonio de Pedro durmiendo en la cárcel, custodiado y con cadena. Dice así: y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. No necesitamos llave para eso. El Señor permitió que las cadenas se abrieran solas. ¿A través de quién? De un ángel. ¿Quién es ese ángel? El Señor sabe. Ese ángel puede ser cualquier otra persona que nos ayude en un problema nuestro. El Señor lo manda. El Señor utiliza cualquier recurso para ayudarnos. Así que Pedro ve que se caen las cadenas y el versículo 8 le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. El milagro, la liberación de Pedro a través de un ángel que el Señor envía, no se necesita ningún tipo de mecanismo humano para que Pedro salga libre de allí. Y esa puerta de hierro es la que el Señor nos permite pasar en el momento en que está trabajando con nosotros en la intercesión con nuestros hermanos también. Y hay un proceso en que nosotros tenemos que saber que las cosas van a ocurrir en su tiempo, un paso a la vez. Si ustedes observan, aquí hay una secuencia de eventos. Primero, metido en un calabozo de alta seguridad. Muchos soldados custodiando. Cadenas que lo atan y puertas de hierro. Pero para poder salir hay un proceso en el que el Señor va trabajando en nuestra vida y en la de los hermanos. Ese proceso lo estamos viendo con nuestro hermano Amílcar. Ya pasó una parte crítica que era la cirugía. Ya por lo menos podemos decir que las cadenas se cayeron allí. Faltan otros procesos, faltan otras cosas que hacer, faltan otros tratamientos que darle. No ha terminado la batalla. Pero el Señor está mostrándonos que en su tiempo Él va a abrir las cosas y va a permitir que pasen las cosas también. Y tenemos que esperar el tiempo de Dios. Y ese es el punto. Esto fue muy rápido. Y viene la otra parte que llama la atención en este pasaje, que es el hecho de que una vez que Pedro es liberado, nos encontramos con Rode, y como nos pasa a los panameños, cuando dice abrir, cuando usted empuje, usted jala. Cuando dice jala, usted empuja. O sea, estamos al revés. Y aquí le pasó a Rode, mire, verdaderamente, hermano, yo lo he visto. Dice empuje, y usted jala. Dice jale, y usted empuja. O sea, no sé, estamos como que al revés en cuanto al idioma, ¿no? Dice así. Entonces, Pedro sale en el versículo 10, la puerta se abre automáticamente, es la primera puerta automática que hemos visto en la palabra, porque ahí dice automática, o sea, automática. Y salidos pasaron a la calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba.
Pregunta y reflexión. Jacobo muerto, Pedro vivo, Jacobo decapitado, Pedro liberado. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan. No lo podemos cuestionar. Sí, Señor. Ese cuestionamiento no lo tenemos que hacer. No vamos a encontrar la respuesta. Solo Dios sabe. Y en nuestro pensamiento humano podríamos decir otra cosa, porque ahí viene la confrontación con la palabra. Pero si Jacobo, el hombre pidió que cayeran truenos y andaba con el Señor Jesucristo y obedeció la ordenanza y los mandamientos, pero ¿qué les pasó? ¿Por qué pasó eso? Esa es la pregunta que no tenemos que hacernos. Porque pasó porque Dios quiso que pasara. Y ya. Ahí es donde empezamos a mostrar la madurez de Dios en nuestra vida, cuando no nos cuestionamos lo que Dios hace. Porque para Pedro había otro plan, para Jacobo ser mártir. Y miren, para terminar dice aquí, entonces Pedro, volviendo en sí, 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Allí está la iglesia orando. El primer lugar donde yo voy a ir cuando el Señor haga conmigo una misericordia es decirle a mis hermanos, hermanos, el Señor se glorificó con tal cosa en mi vida. Miren, ¿saben por qué, querido hermano? Porque eso me anima. Porque cuando nosotros vemos los testimonios de oración y milagros que el Señor ha hecho con los hermanos, usted dice, gracias Señor. Porque el Señor trabaja con cada uno de nosotros diferente. Y cuando usted escucha eso, usted dice, el Señor está vivo, efectivamente está vivo. Y trabaja en el corazón y en la vida de todos nosotros, pero hay que escucharlo. Y entonces, ¿a dónde usted va a ir? A la iglesia, hermano, mira, me pasó esto. ¿Se acuerdan las oraciones? Y lo hemos recibido, ¿verdad, mi hermana? Hermano, mire, la oración que estábamos haciendo, Dios se glorificó. Y pasó esto, es un milagro. Padre Santo, gracias. Entonces, ¿qué pasa con eso? Nos sentimos gozosos por lo que está pasando. Y ahorita está pasando eso, Cuando Pedro llamó, el 13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ella se estaba tan contenta, no, yo no abro. Déjalo allá afuera, Pedro, porque lo vengan a buscar los soldados de nuevo. Pero estaba desesperado, ábranme, ¿no? Y dice aquí, y ellos le dijeron, estás loca. Mire, palabra bíblica, loca. Loca, aquí está, loca. Estás loca, o sea que podemos decir esa palabra. Pero ella aseguraba que era así. Entonces ellos decían, es su ángel. Porque en el tiempo de los hebreos, los judíos, si se te aparece el ángel, cuidado, ya te vas. El ángel va antes, el ángel de la muerte. Así que se nos fue. Mañana se va, mañana lo decapita. Entonces, mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo, el hermano de Jesucristo, y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. El salir de la cárcel no era para agarrar reposo, era para seguir trabajando en la obra. Si el Señor nos libera de algo, es para seguir trabajando en la obra. Si el Señor nos libera de una enfermedad, es para seguir en la obra. Si nos resuelve un problema económico, es para seguir en la obra. Si nos resuelve un problema familiar, es para seguir en la obra. Todo lo que el Señor nos libere y esa puerta se abra de hierro, es para seguir en la obra. Y esto es para nosotros importante porque
la oración de intercesión es una forma de no mostrar el egoísmo en nuestra vida. Cuando usted ora por lo demás, usted está siendo amoroso con el prójimo. Y usted deja el egoísmo, porque hicimos, en este tiempo de las oraciones, hicimos en algún tiempo con los jóvenes un ejercicio. Hermanitos míos, oren, pidan una oración, vamos a hacer una lista de oraciones de lo que usted le pediría a Dios ahora. Y decía, bueno, yo pido por mis calificaciones, para que me vaya bien. Yo pido por tener un nuevo no sé qué cosa. Yo pido porque entonces yo le decía, bueno, ustedes son como yo, ¿no? Pero por los demás, ¿por qué primero no oramos por los demás? Y si tenemos tiempo, oramos por nosotros. Si te queda tiempo, ora por ti. Porque ¿sabe por qué? Porque el Señor ya sabe lo que necesita uno. Así que lo que necesita el otro es más importante que lo que necesito yo. Y termino de esta manera. La iglesia estaba haciendo sin cesar oración por Pedro. No sabíamos que estaban orando. Pero yo casi les puedo asegurar que nadie oró así. Señor, manda una luz resplandeciente. Manda un ángel. Que la cadena se rompa. Que la puerta. Yo no creo que nadie haya orado así. No, porque el Señor tiene su mecanismo de trabajo. Y nosotros tenemos que aprender a dejar que el Señor trabaje. Porque a veces queremos decirle al Señor qué hacer. Señor, para resolver este problema, mira, vamos a empezar por aquí. No, usted no se meta en eso. Deje que el Señor haga su trabajo, que no necesita ayuda. Es más, cuando le metemos nosotros queremos ayudarlo, se daña todo. Y termino con las siguientes aplicaciones sencillas de lo que vemos aquí. La primera, ningún hombre y mujer de Dios están exentos de tener problemas. Desde una enfermedad hasta la muerte. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor, pero yo he vencido al mundo. Segundo, la oración de intercesión es una oración amorosa. Tenemos que involucrarnos en el problema del hermano, sentir el dolor del hermano y tenerlo siempre en nuestra mente. Es la traducción de que estamos orando sin cesar. Y eso yo sé que lo estamos haciendo. Yo sé que en esta iglesia está pasando eso. En este momento tan importante. La tercera, Dios va a trabajar en el milagro a pesar de los 16 soldados, a pesar del calabozo, a pesar de las cadenas, a pesar de la puerta de hierro y a pesar de Herodes también, que no le abrió la puerta a Pedro. Hasta los mismos hermanos son obstáculos para creer. Y yo me estaba preguntando, pero ¿será que somos como Herodes y como los apóstoles que decían, no, pero eso es imposible? Es decir, ella está muerto. ¿Será que? Y cuando uno se pone a pensar, usted dice, sí, no, impresionante, no puede ser. Esas expresiones son las mismas que Herodes. No lo puedo creer, ¿no? Uno dice así. ¿Te han visto cuando pasa algo hermoso así, impresionante, igual sale Amílcar así normal y yo, wow, no lo puedo, o sea, es como un medio rodecito, ¿no? Un rodecito que usted mismo le impide al Señor que trabaje. Y bíblicamente existe este proceso y este problema, sí, porque bien nos lo comentaba nuestro hermano Tomás Fernández el viernes. La incredulidad anula los milagros. La incredulidad anula el milagro. Por eso en Nazaret, el Señor Jesucristo no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de los que estaban allí. Y algunos de los milagros del Señor Jesucristo tenían que ver con mucha sanidad para demostrar a la gente que el poder de Dios se manifiesta hasta en la enfermedad y la muerte. Y en algunos de esos casos, la gente se burlaba del Señor Jesucristo. Ya está muerta. Se reían. ¿Y qué hizo el Señor en esos escenarios?
los que se burlan y los que no creen, fuera. Solo se quedan los papás y yo. Los que creemos que va a vivir, se quedan. Así que si usted está dudoso, mejor usted diga, me voy. Porque eso puede alterar un proceso de oración. Nos quedamos, lo que creemos, en el poder de Cristo sobre la enfermedad y sobre la muerte y sobre nuestra vida. Amén. Dios es bueno, hermano mío, Dios es bueno. Gracias. Oremos. Oremos por este tiempo. Padre, gracias por su amor. Gracias por enseñarnos, Señor, lo que es una oración amorosa de intercesión para con nuestros hermanos. Permítanos, Señor, desarrollar una vida disciplinada de meditación, de lectura de su palabra y de la oración. Y glorifíquese en todos aquellos milagros, Señor, que usted tiene preparados para cada uno de nuestros hermanos que nos rodean o en nuestra vida personal. Gracias por este tiempo, gracias por su amor, gracias por nuestros hermanos y que todo sea para su gloria y su honra. Damos gracias, Señor, en el precioso nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Bendiciones, queridos hermanos. Bendiciones a todos. Amén. Dios es bueno.